Se nos ha dicho que a las 12 del día, según fuentes de RPP, juraría el primer gabinete ministerial de Dina Boluarte. De aquí a allá vamos a tratar de hacer algunas entrevistas que nos permiten comprender en qué situaciones comenzaría a gobernar ese nuevo gabinete. Y naturalmente hemos invitado en primerísimo lugar al presidente del Congreso de la República, el señor José William Zapata. Señor William Zapata, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, buenos días, gracias por la invitación. De acuerdo. Díganos, por favor, ¿qué es la conclusión que usted saca de lo que ha vivido desde la presidencia de nuestro Parlamento durante los últimos 3 días? ¿Cómo resumiría usted la situación a los peruanos de buena voluntad que pueden tener dudas y confusión por lo aceleradas que han sido los acontecimientos de los últimos 3 días? Yo creo, Fernando, que lo que el Perú ha pasado muy rápidamente es, ha pasado de un escenario donde había un permanente conflicto, preocupación, intranquilidad, asuntos como la economía, el funcionamiento de los sectores del Estado no eran de conformidad con la población. Todos vivíamos encrispados por el asunto. También el Congreso, no andábamos en esa situación. Yo pienso que luego de estas horas y con lo rápido que, gracias a Dios, han funcionado las cosas, podemos tener más tranquilidad, como que las cosas se sienten que están mejor que antes, que tenemos un futuro mejor, un futuro próximo. Obviamente hay cosas que se tienen que hacer. No es que aquí se volteó la página y que todo quedó solucionado, no. Pero sí salimos de un aprieto y eso se siente, y esa es una sensación que yo creo que sí se está dando. Lo que viene ahora obviamente es corregir una serie de cosas, pero ya en otro escenario donde las fricciones no son tan intensas como las que habían antes y las preocupaciones son menores. Nos ha dicho que hay que corregir ciertas cosas en un escenario nuevo. ¿Cuáles son esas cosas que deben ser corregidas en el funcionamiento de nuestro Estado? Yo creo, Fernando, de que las instituciones deben conversar más. No pienso que debemos hablar de una tregua, porque nunca hemos estado en una guerra. Hemos estado sí en una severa crisis que al final terminó precipitándose. Y pienso de que de aquí para adelante tienen que conversar las instituciones, sobre todo los 3 poderes y en particular los 2, el legislativo y el ejecutivo, y también la sociedad civil, con la finalidad de llegar a consensos, a soluciones que hagan sentir bien a la población. Aquí el asunto está en que la población se sienta tranquila y que nuevamente tenga confianza en lo que va a venir en las próximas semanas o meses, y también comience a tener credibilidad. Si la población no tiene ni confianza ni credibilidad en sus autoridades, como que eso se ha perdido bastante, entonces estamos pues definitivamente muy mal, ¿no? Esos dos términos, esos dos conceptos no pueden estar divorciados de las autoridades. No, las autoridades no pueden dejar con la población de tener esos conceptos de credibilidad y confianza manejados correctamente. De acuerdo, tomamos nota entonces de esa prioridad que usted da al tema de los consensos, nos dirá después sobre qué temas, y la credibilidad de las instituciones. Entre las instituciones, una que sale sin duda particularmente reforzada es la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Y sucede que usted ha sido militar, un militar eminente con grandes logros en el terreno, ahí donde se toman riesgos y se pone el pecho a las balas de los enemigos del Estado. Estoy pensando en la operación Chavín de Huantas, naturalmente, que no nos cansaremos nunca de felicitar a usted y al comando que actuó. Por eso quería preguntarle con la misma, digamos, voluntad de claridad, ¿cómo evalúa usted el rol de la Fuerza Armada en general, su comando, pero los casos específicos del general comandante general Walter Córdoba, pero también del general retirado Bobbio, ministro de Defensa? Fernando, yo creo que las Fuerzas Armadas han dado una valiosa demostración de institucionalidad y que se han sujeto perfectamente al artículo 169.
El artículo 169 de la Constitución dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Militar, la Policía Nacional son deliberantes y que están sujetos al poder constitucional. Y eso es lo que han hecho. Cuando ha sucedido este lamentable hecho y entró un usurpador, ellos comprendieron que se había violado la Constitución. Solamente en el entender de lo que iba diciendo el presidente de la República, notábamos que cada vez violaba una y otra vez la Constitución. Entonces los militares ya tenemos experiencia en esto, hemos pasado momentos amargos, creo que hemos madurado bastante y esta es una demostración de ello. Ellos ya habían, yo lo sé porque soy militar, he sido jefe de comando conjunto, los oficiales que estamos aquí en el Congreso, cada vez que podíamos les preguntábamos cómo van las cosas, qué piensan, y siempre su respuesta era: señor o mi general, las cosas van como corresponden. Nosotros respetamos la Constitución y así lo hicieron y obviamente que luego de que sucedió este asunto, quiero también resaltar algo, Fernando, en razón a tu pregunta. Las instituciones del Estado y la sociedad civil actuaron como corresponde, lo hicieron correctamente, y te lo puedo decir porque una vez que se dio este hecho y veíamos por la televisión, y yo estaba con mi equipo aquí de asesores preparándonos para las 15 horas en que venía el presidente, y de pronto escuchamos ese mensaje tan extraño y tan confuso que obviamente nos preocupó al principio cuando habló de cerrar el Congreso. Pero luego cuando fue diciendo lo siguiente, pues se nos fueron aclarando las cosas y lo primero que decidimos, y fue de inmediato, y aquí comenzaron ya los congresistas, y yo que en eso quiero reconocer, ¿no?, lo valioso que ha sido el Congreso, porque salvo por ahí un par de medios de comunicación, yo creo que es necesario decir de que sí reaccionó el Congreso como debe ser. Recuerda que nuestra reunión era para las 3 de la tarde y nosotros a raíz de esto hicimos la reunión a las 12:30, ¿no? Y reunir congresistas, pasarles la voz, comunicarse de todo esto no es fácil, pero funcionó porque los congresistas estaban atentos y fue muy rápido porque hicimos la votación y éramos 107. O sea, los congresistas estaban listos para entrar y yo quiero resaltar esto porque fue una buena actuación. Asimismo, minutos antes, la Comisión de Fiscalización estaba entrevistando al señor Marrufo, estaba poniendo pautas importantes. Por la mañana temprano, efectivamente, y dijo cosas graves, Marrufo, ¿eh? Exactamente, Fernando. Entonces, esas cosas graves también han tenido que ver con esa decisión, ¿no? Y el Congreso reaccionó de inmediato. Entonces, lo que hicimos, yo creo que fue muy bueno. Yo tuve una comunicación también inmediatamente, ¿no?, para hacer conocer que nosotros íbamos a reunirnos para vacar al presidente porque correspondía, y lo hice. Conversé con el Tribunal Constitucional, conversé con la presidenta también de la Corte, y luego hablé con la fiscal, y la fiscal ya estaba camino a la prefectura. Entonces, lo que quiero resaltar, pregunté a las Fuerzas Armadas, ¿qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? Lo que corresponde, mi general. Punto, nada más. Entonces, quiero resaltar esto en razón a tu pregunta, Fernando. Las instituciones se comportaron con madurez política, ¿no? Todos a la vez. Aquí no hubieron coordinaciones que hacemos esto, no, todos ya estaban saliendo con un mensaje diciendo alguna cosa. La Constitución había sido violada, ¿no? Teníamos a una persona que estaba pretendiendo, ¿no?, tomar el poder, y no funcionó, y es algo que debe también comprender la población. Ese no era el camino. Si eso funcionaba, yo pienso que ahorita, en estos momentos tendríamos en las calles muchos problemas, muchos líos, muchas cosas, una imagen totalmente desprestigiada en el exterior. Yo creo que ahora sí hay algunos reclamos, se tienen que entender también, no se puede pasar sobre ellos, pero lo que hubiera pasado sería peor. De acuerdo. Entonces, General Williams, ¿usted era consciente de que si no lo vacaban rápidamente hubiera sido mucho más difícil detener al por entonces todavía presidente Pedro Castillo? Tengo entendido que la policía esperó que se notificara oficialmente la vacancia para poder desviar el auto y llevarlo hacia la prefectura, solamente después de la vacancia. Y yo creo, Fernando, que el presidente ya tenía su plan B, porque su plan A probablemente haya ido pensando con una reacción
de la población que no la midió, pensó que las instituciones lo iban a apoyar, Fuerza Armada y Policía. Yo no sé de dónde salió eso, porque sucesivamente se le dijo, ¿no? No todos sabíamos que las Fuerzas Armadas no iban a apoyar, ni la Policía Nacional. Entonces no sé de dónde sale, quién le recomienda tal barbaridad. Ya lo sabremos. Ojalá que lo sepamos con claridad. De hecho, que vamos a saberlo, y también quiénes estuvieron detrás. El asunto está en que pienso de que quiso acelerar las cosas, ¿no? Apretar el acelerador, como hacen algunas personas, sin pensar, no, sin analizar escenarios. Porque los escenarios hay que analizarlos y ponerle variables ahí para ver cómo reacciona el escenario y qué resultados nos da. No hizo nada de eso. Entonces, ¿qué conseguimos? ¿A qué consiguió utilizar su plan B? Irse a México, lo confirmó el presidente mexicano, y pues en el camino recibieron la orden los policías y tienen que cumplirla, y ya sucedido lo que conocemos todos ahora. De acuerdo. Hemos hablado entonces hasta ahora sobre lo sucedido el miércoles 7. Yo quisiera que después de una breve pausa, que le ruego que nos acompañe a Vivirla Juntos, nos hable usted lo que viene ahora, desde las 12 del día, en que se nos dice jurará un nuevo gabinete. ¿Qué espera usted de él y qué ofrece como compromiso de diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso que usted preside? Nos lo dirá, por favor, después de una breve pausa que nos permita escuchar a los anunciantes de RPP. Son las 9:21, estamos conversando con el señor José Williams, presidente del Congreso de la República, que nos ha expresado de la manera más clara y más contundente posible su reprobación de la tentativa de golpe de Estado producida el miércoles pasado por el expresidente golpista Pedro Castillo, que fue, según nos ha explicado el señor Williams, resistido por las instituciones civiles y militares que permanecieron fieles a nuestra Constitución. Esto nos ubica ante un desafío político diferente. Usted ha dicho, hay un escenario diferente. ¿Qué es lo que espera en este nuevo escenario que adopte como compromisos la señora Dina Boluarte, que de acuerdo a la sucesión prevista en nuestra Constitución ha accedido a la presidencia de la República? Pienso yo, Fernando, y en relación a lo que me preguntaste antes, hace un momento, que tiene que designar un gabinete político, técnico, con muy buenos viceministros, y de ahí para abajo con estructuras de directores generales, directores compartimentados, que sean de buena calidad. Si no tenemos un Estado un Estado con esa calidad de gente, nunca va a ser eficiente y por lo tanto no va a ser eficaz. Y eso es lo que sucedió con el presidente saliente. El presidente Castillo, uno de los daños más grandes que hizo es colocar a estructuras del Estado de mala calidad. Y eso crea un daño en el tiempo, porque nos vuelve inoperantes, ineficientes, corruptos. Ese es un grave daño que se ha hecho. Lo mejor para los estados es tener gabinetes y tener estructuras que sean eficientes, pero en todas partes, me refiero hasta los gobiernos locales y regionales. Entonces, por ahí es que se debe comenzar, ¿no? Que sean personas honestas y todo aquello que puede rodear a quienes van a dirigir el Estado. Luego también es importante que hayan consensos, diálogos, que es lo que me preguntabas antes, ¿no? Nosotros tenemos responsabilidad en el Congreso y pienso de que tenemos que tener dos asuntos en particular: reformas constitucionales y reformas electorales. Las reformas constitucionales son necesarias, ambas son necesarias para enfrentar mejor un nuevo proceso, ¿no?, político con gobernantes. Entonces, por ejemplo, es necesario revisar y tomar en cuenta que la bicameralidad es un asunto importante. Necesitamos una Cámara que sea reflexiva, ¿no?, y que le ayude y que comparta sus funciones con la Cámara de Diputados y la de Senadores. Luego también necesitamos, y es conveniente, esto creo que a la población le es satisfactorio, la renovación por tercios o por medios. Quienes no funcionan como congresistas, pues se van. Y existen estadísticas que los congresistas elegidos son más o menos el 10% de los que se presentan. Entonces, eso es también importante, así como que creo, como muchos congresistas, que el voto de confianza inicial que se hará sin un gabinete ya no debe existir. El presidente que entra con un Congreso no puede recibir el voto de aprobación inmediatamente, total, se le verá en su funcionamiento como
cómo se va desarrollando. Y por último, revisar también el voto voluntario. Creo que el voto voluntario también es una cuestión valiosa. Y en cuanto a la reforma electoral, creo que el asunto más importante es el de los partidos políticos. Y en los partidos políticos se tiene que volver a crear institucionalidad. La institucionalidad es el concepto, ¿no?, que nos hace entender que llevamos nosotros cultura, costumbres, formas de acción y todo ello que va cosechándose y cultivando por años de años en los partidos políticos. Como piensan en Lima, piensan en Ilave. Como piensan en Lima, piensan en Curacao. Porque es el partido político que está desplegado en todo el Perú. Así como la Fuerza Armada está desplegada en todo el Perú, los partidos políticos tienen que funcionar así. Y luego la calidad de representación. La calidad de los representantes es muy importante. Si no tenemos calidad de representantes, pues bueno, vamos a tener graves problemas. General Williams, ¿tiene usted informaciones sobre lo que se pretendió hacer con la fiscal de la Nación, señora Patricia Benavides? Puesto que se ha venido diciendo que hubo una orden, es cierto que oral, dada para detenerla. ¿Tiene usted alguna información sobre este tema? No, Fernando, no tengo ninguna información sobre ello, salvo lo que he leído en los periódicos, pero sería gravísimo si eso se pretendió. Pero no tengo ninguna información. De acuerdo. Entonces vayamos a otro tema. Usted ha dicho que hay un sector de la población que ha sido hostil a la vacancia del presidente Castillo, que lo venía haciendo desde antes. Castillo promovió una serie de asociaciones, hizo viajes al interior, numerosas invitaciones al Palacio de Gobierno, creó asociaciones, instituciones, etcétera. ¿Qué mensaje transmitiría usted a esos sectores, una parte de los cuales está, como usted lo ha dicho usted mismo, bloqueando carreteras y tratando de articularse con quejas de otro tipo, gremiales, laborales, que habían pendientes en nuestro país, como es inevitable en toda democracia? Yo creo que lo primero que tenemos que nosotros hacerle conocer a la población lo primero que se tiene que hacer es darle tranquilidad a la población con acciones de carácter inmediato. La Presidenta de la República tiene que tomar decisiones prontas, como por ejemplo su gabinete, y decisiones inmediatas para salir de ciertos apuros, como la huelga de transportistas, huelga también de la pesca y una serie de cuestiones más. Salir de ahí y comenzar a generar confianza y tranquilidad. De acuerdo. Por otra parte, usted ha hablado de la necesidad del diálogo para generar consensos y apuntar a reformas. Nos ha hablado de reformas constitucionales y reformas electorales y nos ha detallado su punto de vista sobre eso. ¿Cómo imagina usted este diálogo? ¿En el marco de qué espacio, de qué instancia cree usted que un diálogo puede ser eficaz? Se lo pregunto porque hemos visto declaraciones del doctor Max Hernández, que es el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, que ha en otras oportunidades rendido servicios a la posibilidad de reconciliar a actores que no se hablaban en nuestro país. Yo creo que los diálogos pueden hacerse directamente, legislativo, ejecutivo, poder judicial, ejecutivo con otras organizaciones y viceversa. Y luego también tenemos dos instancias importantes, una que es el Acuerdo Nacional y la otra también el Consejo de Estado. Pese a que el Consejo de Estado no tiene una ley ni lo que podría corresponder, sí ha sido una instancia que ha sido utilizada anteriormente. Y obviamente para asuntos de seguridad está el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. O sea, existen herramientas para poder conversar. El asunto está en la voluntad y la agenda. Y la agenda es muy importante. Y la agenda está constituida por estas reformas que nos ha mencionado usted, constitucionales algunas y electorales otras. Así es, por parte nuestra y algunas más que pudiéramos nosotros presentar. De acuerdo. Ahora, ¿estas reformas permitirían ir a elecciones generales anticipadas? Sí, yo creo que debemos ver cómo va a ser desarrollando la situación, debemos escuchar a la población y pienso de que esa posibilidad está latente, es una posibilidad que se puede dar y que debería darse dadas las circunstancias, pero también considero que primero se tienen que solucionar todos estos problemas que son de carácter, ¿no?, tipo reformas constitucionales y electorales. Solamente así podremos entrar con reglas más claras,
reglas que no sean las mismas, ¿no? Y que le generen confianza a la población. Pero eso hay que hacerle entender también a la población, que necesitamos estas reformas. Falta más comunicación con la población, educación también en algunos lugares, para que se comprenda esto. Pero esa es una tarea, por ejemplo, de los partidos políticos y también de los medios de comunicación. Yo hace unos 2 o 3 días decía de que cuando suceden crisis de esta naturaleza, o los estados, más bien países, se ven envueltos en problemas así de graves, tienen que sacarse enseñanzas. Quien pasa por una situación como esta y no tiene ninguna ganancia, pues habrá dejado pasar parte de la historia por su lado sin tomar acción. Entonces, este es un asunto donde todos tienen que comprenderse. Tienen que comprometerse el Estado con todos los sectores, el legislativo, el ejecutivo, los medios de comunicación, la empresa privada, todos. Todos tenemos que salir de este problema y es una oportunidad. General Williams, para que se pueda hacer una reforma constitucional, hace falta que se apruebe por mayoría calificada en 2 legislaturas sucesivas o bien en una primera y luego referendo. Parece razonable que ese sea el caso particularmente del restablecimiento de 2 cámaras o de la reelección, porque este segundo punto fue materia de un referendo que tuvo lugar hace pocos años. Eso supondría que ustedes aceleren el paso, prolonguen la actual legislatura para poder votarla ya en las próximas semanas y que el próximo año, en el primer semestre, tengamos un referendo que consagre esas reformas. ¿Se siente usted capaz de convencer a sus colegas para imponer un calendario de este tipo? Yo creo que todo se puede conversar, Fernando, se puede hablar comenzando con algunas bancadas, entendiéndolas todas. Yo creo que hay consensos que deben superar, ¿no?, lo que es importante para el Estado. Los momentos de la legislatura se pueden tomar también en espacios de tiempo donde no afectan, ¿no? Este fin de año, por ejemplo, ¿no? Ver cómo manejarlo. Pero sí corresponde que el Congreso definitivamente tenga que hacer acciones que van más allá de lo que es normal. De lo que es normal, con el objetivo de eventualmente preparar un camino con reformas hacia elecciones anticipadas. Sí, esa es una posibilidad. Es una posibilidad que va a ir decantando de a pocos y, como digo, va a tener variables en el camino, que son estas reformas y una serie de asuntos que van a hacer que todo funcione bien. Pero no podemos decir, vamos a hacer tal cosa sin analizar un escenario, sin ponerle variables, sin hacer una perspectiva, y no va a ser cómo van a funcionar las cosas. Sí pienso de que es una posibilidad abierta y que tiene que ser considerada. Ahora, no podemos despedirnos sin hablar sobre el tema nuclear de esta crisis y de este golpe de Estado, que es la corrupción manifiestamente. Se ha estado buscando garantizar impunidad para el señor Castillo, que ha sido objeto de una denuncia compleja y sustentada de la Fiscalía ante el Congreso, que no ha avanzado en el Congreso que a su vez tiene varios miembros denunciados por hallarse implicados en esa misma corrupción. ¿Qué se puede hacer, general, para restablecer la imagen del Congreso, que lamentablemente, es triste decirlo, gozaba de un respaldo popular inferior al del expresidente Pedro Castillo, por lo menos hasta el miércoles? Sí, nosotros tenemos que también corregir algunas cosas, tomar decisiones, las comisiones, cortar todo aquello que es corrupción, seguir también fiscalizando, como que es nuestra tarea constitucional, también haciendo el control político. Creo que todos debemos actuar contra la corrupción. La corrupción es el daño mayor en el Perú, es el peor daño. Distorsiona todo, genera atrasos, es todo un problema. Bueno, tomamos nota entonces de sus compromisos de buscar tener un calendario que permita reformas electorales y constitucionales que lleven a elecciones en mejores condiciones que las que vivimos el año pasado. Muchas gracias por su tiempo, que tenga usted un buen fin de semana y naturalmente que tengamos a las 12 del día, esperamos todos, buenas noticias sobre un gabinete que satisfaga estas necesidades básicas de nuestra sociedad. Palabras finales, por favor, señor José Williams Zapata. Yo, como palabras finales, podría pedirle a la población calma, tranquilidad, compromiso del Congreso para poder contribuir a salir de este grave problema de la mejor forma. Y solo tranquilizarnos y pensar de que hay personas que obviamente apoyan al señor Castillo, pero tiene detrás de él una serie de indicativos razonables, más que razonables,
de que ha estado cometiendo delitos. Pienso que es un mal momento que le tocó pasar al Perú y que debe ser superado y aprender, como dije antes, de esta experiencia. Y finalmente, calma a la población, tranquilidad y mirar las cosas de forma positiva, aunque cueste trabajo, porque la población ha sufrido bastante. Muchas gracias por sus palabras y por su tiempo, general José William Zapata. Recuerdo que usted es el presidente del Congreso de la República. Muchas gracias y muy buenos días.